Muy buenas tardes, tenga todos y todas y todos, siendo las 13 horas con 29 minutos del día de hoy, 30 de septiembre del año 2025. Me permito saludar a todas las personas que nos siguen por las distintas plataformas del Poder Judicial, asimismo a mis compañeros magistrados aquí presentes y al secretario que autorice de fe lo actual. Me permito dar por iniciada la octava sesión ordinaria de esta Sala Colegiada Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia. Y le pido al secretario que tenga bien a verificar la asistencia. Con su permiso, magistrada, doy cuenta que en esta sala se encuentran presentes la magistrada María Eugenia Galindo Hernández, así como los magistrados Valeriano Valdés Cabello y Vladimir Caiceros Barranco, integrantes del Pleno de la Sala Colegiada Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia, fungiendo como presidenta la primera de las nombradas. Gracias. Y al estar presente también el secretario, me permito declarar abierta esta sesión y formalmente válidos los acuerdos que en esta se tomen, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En el segundo punto del orden del día es el referente primero a precisamente hacer esta propuesta, el cual se circuló a sus carpetas de trabajo y pongo a su consideración. Sin comentarios. Si no existen comentarios, sométalo a votación. Con gusto. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor de la propuesta del orden del día que previamente fue circulado, favor indicar o levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día para la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. En el tercer punto del orden del día es la aprobación del contenido del acta identificada como 7 del 2025, correspondiente a la sesión celebrada el pasado 25 de septiembre. También fue circulado a sus carpetas de trabajo, el cual pongo a su consideración. Si no hay comentarios, lo meto a la votación, por favor. Con su permiso, magistrada y magistrados, quienes estén a favor de la propuesta del acta antes referida, favor indicar o levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que el acta de pleno antes referida ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto, al punto 4, que es el análisis y en su caso la aprobación de los proyectos de sentencia listados para la presente sesión. Le pido, secretario, que conforme lo dispone el artículo 880 en su fracción 12ª del Código Procesal Civil del Estado, de lectura a los puntos resolutivos de los proyectos presentados para esta sesión. Iniciaremos primero con el presentado por el magistrado suplente, magistrado Gustavo Sergio López Arizpe. Después, los presentados por lo de la voz. Después, los presentados por el magistrado Valeriano Valdés Cabello y por último, los presentados por la ponencia del magistrado Vladimir Caiceros Barranco. En relación al primer asunto que tiene que ver con un cumplimiento de amparo, es importante manifestar que participará el magistrado Gustavo Sergio López Arizpe como ponente, previo a calificación de excusas presentadas por los magistrados Valeriano Valdés y Vladimir Caiceros, a quien les pido se retiren de esta sala. Gracias. Le pido la presencia del magistrado Gustavo Sergio López Arizpe, que va a ser magistrado ponente, y le pido, buenas tardes, bienvenido magistrado, al Departamento de Innovación Informática tenga bien a establecer conexión con la magistrada suplente Rosalba Itchel Rodríguez. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, magistrada. ¿Nos escucha y nos ve bien? Perfectamente, magistrado. Muy bien. Vamos a iniciar entonces en relación a este primer proyecto presentado, secretario, que es el relativo al TOCA 118 del 2023 en un cumplimiento de amparo a un juicio ordinario civil, se refiere, en el cual se propone modificar. Le pido que dé lectura a los puntos resolutivos. Con su permiso, magistrada. En el TOCA antes referido se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se modifica la sentencia de primera instancia, cuyos datos han quedado debidamente precisados en el premio de esta resolución, para quedar como sigue. Primero, la vía ordinaria civil intentada resulta adecuada. Segundo, resultó improcedente la acción de nulidad de escrituras ejercida por la parte actora. Tercero, se absuelve a los codemandados de las prestaciones que le fueron reclamadas en la acción de nulidad de escrituras. Cuarto, resultó innecesario el estudio de la acción reconvencional de usucapión y o prescripción positiva. Quinto, resultó improcedente la acción reivindicatoria ejercida por la parte actora.
Sexto, se absuelve a los codemandados de las prestaciones que les fueron reclamadas en la acción reivindicatoria, incluyendo desde luego el pago de daños y perjuicios, la entrega de sus frutos y accesiones, así como el pago de las rentas. Séptimo, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, se condena a la parte actora principal al pago de las costas causadas en esta primera instancia a favor de la parte demandada principal. Segundo, no se hace especial condena al pago de costas en esta segunda instancia. Tercero, mediante atento oficio, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del octavo circuito el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. Es cuanto, magistrado. Muy bien, gracias a la consideración. Primero, le concedo el uso de la voz al magistrado ponente si nos quiere hacer una reseña de este asunto. Sí, gracias, presidenta. Para explicar un tanto el sentido del proyecto que se presenta. Se trata de un juicio ordinario civil en el que la parte actora ejerció dos acciones, la primera de ella de nulidad de escrituras de 3 instrumentos públicos y la segunda un juicio reivindicatorio, mientras que la parte demandada ejerció de manera reconvencional o subsidiaria la acción de usucapión. Esto con una condición o condicionada únicamente para el caso de que el título, a que su título se considerara que tuviera algún vicio. Bien, en primera instancia la juzgadora de primer grado consideró que no había identidad y que por tanto la parte actora no contaba con interés jurídico para ejercer la acción de nulidad de escrituras. Esto con relación a dicha acción, y con relación a la acción reivindicatoria consideró que no se acreditaba el segundo elemento de la acción reivindicatoria referente precisamente a la identidad, declarando improcedente la misma, mientras que con relación a la acción reconvencional de usucapión, la juzgadora de origen consideró de estudio innecesaria en virtud de que no se había acreditado la acción principal de nulidad, por tanto consideró que resultaba de estudio innecesario ya la acción reconvencional de usucapión. En segunda instancia, frente a esta sentencia de primer grado, la parte actora promovió un recurso de apelación que conoció esta sala, quien mediante una primera sentencia confirmó la sentencia de la juzgadora de primer grado. Sin embargo, frente a dicha sentencia de segunda instancia, la parte actora de nueva cuenta ahora promueve un juicio de amparo, al cual se lo conceden ordenando la autoridad federal o para efectos de que en función de que la parte demandada reconvino aun y cuando fue de manera subsidiaria o condicionada a la acción reconvencional de usucapión, se partiera de que en el presente caso se tiene por acreditada la identidad del inmueble en litigio y por tanto considerar que la parte actora cuenta con interés jurídico para ejercer la acción principal de nulidad de escrituras, inclusive también estudiando ahora la acción de nulidad principal de escrituras, la acción reivindicatoria y en su caso la acción de usucapión que de manera reconvencional ejerció la parte demandada. Bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, partiendo de esa base que nos ordena la autoridad federal, es decir, considerando que hay identidad y por tanto interés jurídico de la parte actora, se estudian las 3 acciones, empezando por la acción de nulidad de escrituras. Sin embargo, una vez realizado un nuevo estudio de esta acción a la luz del amparo que se cumple, se considera que de cualquier manera la misma resulta improcedente, y esto principalmente por 2 razones. La primera es que la parte actora sustenta la nulidad de escrituras que reclama basada en actos previos y no en actos propios de la escritura que tilda de nula. Es decir, basado prácticamente en la nulidad de los antecedentes o de los causantes de la escritura que refiere, lo cual no ha sido así determinado y por tanto no puede considerarse por esa razón nula esta última. Otra segunda razón es que de cualquier manera, en el caso que nos ocupa, a la parte demandada se le debe considerar como un tercero registral de buena fe, tal y como se explica en el proyecto, mientras que con relación a la acción reivindicatoria, si bien se parte de nueva cuenta como lo ordena la autoridad federal, partiendo de la base de que hay identidad,
Ahora, al entrar al estudio de la acción reivindicatoria, al entrar al estudio del primer elemento, que es el relativo a la propiedad, se advierte que ambas partes alegan en su favor contar con título de propiedad, tanto la parte actora como la parte demandada, y al confrontarlos, como lo indica la jurisprudencia, conforme a las reglas de mejor derecho, se advierte o se desprende que el título de la parte demandada, o que la parte demandada cuenta con mejor derecho, mejor título frente o opuesto al de la parte actora. Esto en función a que el título de la parte actora es de fecha posterior al de la parte demandada. Dicho de otra forma o de manera invertida, el título de la parte actora es de fecha anterior, pero además cuenta con la posesión. Tan es así que de manera principal le demandó la acción reivindicatoria. Por tanto, en ese sentido se está declarando o se está proponiendo declararla también improcedente esta acción reivindicatoria. Mientras que con relación a la acción reconvencional de usucapión, se vuelve a reiterar que la misma resulta de estudio innecesario en función de que esta, como ya se dijo y también lo retoma al responder un concepto de violación la autoridad federal, se estima que ésta se ejerció únicamente para el caso de que el título de la parte demandada principal y actora reconvencional fuera tildado tildado con algún vicio o que fuera declarado nulo, lo cual no ocurrió, de manera que se considera de estudio innecesario. Por tanto, en conclusión y en resumen, se está proponiendo declarar la improcedencia de las dos acciones principales, tanto de nulidad como reivindicatoria, y con relación a la reconvención de usucapión, declararla de estudio innecesario. Está a su consideración, por si hubiera algún comentario, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado Sergio. Licenciada magistrada Rosalba Ichel, ¿algún comentario del proyecto? Ninguna, magistrada, estoy de acuerdo. Gracias. Yo también manifiesto que estoy de acuerdo con el proyecto propuesto. Considero que se está dando cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, si no existe ninguna manifestación, le pido que lo someta a votación. Con su permiso, magistrada. Magistradas y magistrado, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por el magistrado oponente, favor indicar o levantando la mano. Gracias. Magistrada Presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 118 diagonal 2023 ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, magistrado Sergio, gracias a usted, el Presidenta, proyecto y por participar en esta sesión. También gracias. Agradezco la presencia de la magistrada Rosalba Ichel. Buenas tardes. Buenas tardes. Le pido al secretario tenga bien invitar de nueva cuenta a conformar el pleno el magistrado Valeriano Valdés y el magistrado Vladimir Caicedo. Bienvenidos de nueva cuenta. Gracias, Continuamos con los trabajos de esta sesión. Le pido, secretario, que ahora dé lectura a los proyectos presentados por la de la voz. Primero, en el TOCA 212 del 2025, relativo a un juicio ordinario civil, donde propongo modificar la sentencia de primera instancia. Con gusto, magistrada. En el TOCA 212 diagonal 2025 se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se modifica la sentencia de primera instancia, cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de esta resolución, para quedar de la siguiente forma. Primero, procedió la vía ordinaria civil intentada en este procedimiento, resultando competente este juzgado para conocer y resolver este litigio. Segundo, la parte actora justificó los elementos que son el fundamento de su demanda y o constitutivos de la pretensión reivindicatoria ejercitada, en tanto que el demandado principal no justificó sus excepciones y o defensas que hizo valer, por lo que se declara que la parte actora tiene el dominio sobre el inmueble y predio objeto del juicio, cuyos datos de identificación se omiten por protección de datos. Tercero, se condena a los demandados principales a restituir a la parte actora dentro del plazo de 5 días computables dentro del periodo de ejecución de sentencia el bien inmueble descrito e identificado en el resolutivo que antecede, con todas sus mejoras, frutos, construcciones y accesiones que al mismo se hayan incorporado, con las medidas y colindancias y superficie que se han dejado señaladas con anterioridad. Cuarto, se condena al demandado
cuyos datos se omiten por protección de datos personales, al pago de la cantidad de 540,000 pesos en concepto de rentas capitalizadas por el tiempo y espacio que el demandado ha usado y disfrutado del inmueble objeto de este juicio, prestaciones que les fueron reclamadas en el inciso D del capítulo de prestaciones contenidas en la demanda respectiva, en los términos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Se absuelve a la demandada, cuyos datos se omiten por protección de datos personales, al pago de la cantidad de 540,000 pesos en concepto de rentas capitalizadas por el tiempo y espacio que ha usado y disfrutado el bien inmueble objeto del presente juicio. Quinto, se condena al demandado principal a la pérdida de la propiedad y la posesión del inmueble objeto del presente juicio, y que fue descrito en el resolutivo segundo a favor de la actora, quien resultó ser parte vencedora. Sexto, se declara improcedente la acción reconvencional de usucapión ejercida por el actor reconvencional al no haber justificado la totalidad de los elementos que la integran y, por consecuencia, se absuelve al demandado reconvencional de las prestaciones que le fueron reclamadas en la demanda respectiva. Séptimo, se condena al demandado principal al pago de las costas de conformidad a lo dispuesto por el artículo 136 del Código Procesal Civil. Se absuelve a la demandada, cuyos datos se omiten por protección de datos personales, del pago de las costas causadas en esta primera instancia. Octavo, finalmente, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 27, fracción primera, inciso 9, 60 y 69 de la Ley de Acceso para la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 3 fracciones décima y décima primera de la Ley de Protecciones de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza y su reglamento, así como al Acuerdo C/190/2015 emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila en sesión celebrada el 10 de agosto de 2012, por el que emite protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, dígase a las partes que las resoluciones y las sentencias que se llegare a dictar en el presente asunto constituyen información pública una vez que se emita y causa ejecutoria el fallo definitivo, con las excepciones previstas en la mencionada ley. Noveno, notifíquese personalmente. Segundo, no ha lugar a hacer especial condena en costas en esta segunda instancia. Es cuanto, magistrado. Gracias, secretario. En este asunto me gustaría nada más hacer una pequeña reseña del mismo. Estamos frente a una acción de un juicio reivindicatorio que promueve una persona en contra de una pareja. Al parecer esposos, o así lo hace valer la codemandada. La parte actora manifiesta que su título, el cual acredita en autos, se deriva de un juicio sucesor. La parte demandada, al contestar, manifiesta que él también tiene un título, pero bueno, después de hacer un estudio oficioso de todas las pruebas desahogadas y demás, la juez determina que la parte demandada no acredita su causa generadora de su posesión. Tenemos aquí entonces, y interpone, tenemos una acción reconvencional por parte de uno de los codemandados, en el cual interpone la acción de usucapión. Por su parte, la codemandada, al parecer esposa de esta persona, al contestar, de alguna forma declina la responsabilidad a su esposo, diciendo, bueno, yo vivo aquí, pero porque a mí me trajeron, pero yo sé que no tengo ningún derecho sobre el bien inmueble. La jueza determinó que la parte actora acreditaba los elementos de su acción, decretándolo, o más bien declarándolo como dueño del inmueble en conflicto. La parte codemandada no acreditó su usucapión. Por su parte, la codemandada, y es donde yo hago la distinción y propongo la modificación de esta sentencia, que en relación a la señora, independientemente si está casada o no y pudiera tener un derecho, ella misma al momento de contestar declinó de alguna forma la responsabilidad de estar ahí o de vivir en ese inmueble por el matrimonio que tiene con el señor. El codemandado no acredita en el matrimonio, no sabemos bajo qué régimen está ni mucho menos, pero sí es muy tajante en decir que ella no tiene derecho. Por lo tanto, en la apelación que corresponde a la señora es donde yo propongo que se modifique, declarando fundado uno de sus agravios al manifestar que ella declinó la responsabilidad al codemandado o su esposo, ¿verdad? Y por lo que respecta a él, pues bueno, si se le condena al pago de los daños de las rentas generadas por estar disfrutando de ese bien en esta posesión, y pues propongo absolver
en costas, toda vez que pues hubo una modificación, independientemente que haya sido por parte de la señora, pues no estamos frente a dos sentencias iguales. Entonces propongo absolver en costas, el cual pongo este proyecto a la consideración de ustedes. No sé si tengan algún comentario. De mi parte no hay comentario, presidente. Tampoco hay comentario. Si es así, le pido que lo someta a votación. Con gusto. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por la magistrada ponente, favor indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 212 diagonal 2025 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido que ahora nos dé lectura a la propuesta de un acuerdo plenario por parte de la voz en el TOCA 228 del 2025. Con gusto. Doy cuenta que en el TOCA 228, diagonal 2025, en diversas constancias, el juzgado de origen hace constar la existencia de un contrato de compraventa de mayo de 2004. Sin embargo, al remitir las constancias a esta sala, solo se hizo constar que el juez envió el expediente y cuaderno de apelación, sin que del contenido del expediente ni de lo que fue remitido obre el aludido contrato de compraventa. En consecuencia, ante la probable existencia o no del aludido contrato, se ordena girar oficio al juez de primer grado para que en el plazo de 3 días informe si entre sus archivos existe el documento al que se hace referencia en el párrafo anterior y lo remita a esta sala, o bien manifieste si no existe constancia del mismo. Ello para estar en aptitud de resolver el recurso de apelación correspondiente. En consecuencia, se propone dar de baja la citación para sentencia y hacer las anotaciones correspondientes por parte de la Secretaría de esta sala. Es cuanto, magistrado. Gracias, secretario. Les propongo este acuerdo plenario porque como pudieron escuchar y ustedes lo pudieron advertir de las constancias, la parte actora refiere en sus hechos haber exhibido o celebrado un contrato de compraventa, dice en mayo del 2004, no dice la fecha. Posteriormente, en el momento del emplazamiento, la actuaria al describir los documentos habla de un contrato de fecha 31 de mayo del 2004. Y luego después se hace referencia al momento de emitir pruebas que se admiten las documentales que exhibió el actor. Entonces no tengo yo la certeza y no podría resolver el fondo de este recurso de apelación sin tener constancia de parte del juzgado si existe o no, o si fue exhibido o no este contrato de compraventa. Por eso les propongo dejar sin efectos la citación, pedirle al juez que en el plazo de 3 días nos informe sobre esta situación y estar en aptitud de poderles proponer una resolución al recurso de apelación interpuesto. No sé si tengan algún comentario. Con el acuerdo. De mi parte no hay comentario. Le pido que lo someta a votación. Con gusto, magistrada. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor del acuerdo plenario en los términos antes señalados, favor indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que el acuerdo plenario antes referido ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Después de haber discutido los asuntos de la voz, le pido que dé lectura a los resolutivos del TOCA 218 del 25 que nos propone el magistrado Valeriano Valdés Cabello. Con gusto. En el TOCA 218, diagonal 2025, se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se confirma la sentencia impugnada, cuyos datos han quedado identificados en el premio de esta resolución. Segundo, se condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto, magistrado. A la consideración de ustedes este proyecto. Bueno, primero Sí. le concedo el uso a la voz, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Efectivamente, el asunto que nos ocupa deriva de un juicio ordinario civil de nulidad de escrituras, en el cual, una vez que fue emplazada la parte demandada, uno de los codemandados demandó reconvencionalmente la usucapió. ¿Sí? La sentencia impugnada resolvió pues declarar que el actor había acreditado los elementos constitutivos de su acción de nulidad y en consecuencia pues se declaró la nulidad de los títulos objeto de impugnación. Consecuencia de ello pues se ordenó el cumplimiento de otras prestaciones como la cancelación de asientos registrables, la cancelación en el protocolo de los fedatarios públicos que intervinieron y desde luego la entrega y restitución de los inmuebles amparados por dichos títulos, así como también el pago de las costas correspondientes a primera instancia. Conforme con esta sentencia, el codemandado principal, por llamarlo de alguna manera, pues interpuso el recurso de apelación que hoy nos ocupa.
y en él se duele fundamentalmente de lo siguiente. Por una parte, dice que contrario a lo que sostuvo la QO, el juez de primera instancia, pues sí se acreditaron los elementos de la acción reconvencional ejercitada por él. Por otro lado, pues también invoca, ¿verdad?, de que no se consideró la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario. Bueno, estos motivos de disenso se propone, el primero de ellos, pues declararlo en parte infundado y en parte inoperante. El segundo de ellos, declararlo inoperante. ¿Por qué? Bueno, contrario a lo que afirma el recurrente, en autos del juicio natural y conforme al análisis y estudio que hizo el juzgador de primera instancia del caudal probatorio, pues se acredita que, si bien es cierto el actor reconvencional, demandado principal, invocó una causa generadora de la posesión que dice tener sobre los inmuebles objeto de las escrituras referidas, pues también es cierto que quedó evidenciado que no adquirió el bien inmueble de quien era o se acredita fue el propietario, el titular del derecho de propiedad registral, y es por ello que el juez, después de hacer el análisis y la reflexión correspondiente, pues determinó declarar la nulidad en base a que pues, se trataba propiamente de la venta de un bien ajeno, ¿no? Máxime que en contra de estos argumentos que sustentó el juzgador, pues el hoy recurrente no esgrimió, no invocó argumento alguno que pudiera combatirlo, ¿no? Por otro lado, pues decíamos, se considera este agravio también inoperante porque si bien hace una serie de manifestaciones, pues al menos de lo que obra en autos podemos llegar a la conclusión de que no pueden considerarse como motivos de disenso, como agravios, me explico. Y es por ello que en esta parte se considera pues tenerlos o calificarlos de inoperantes. Y en cuanto al segundo de los agravios, que invoca la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, pues este agravio también se propone declararlo inoperante, tomando en consideración de que esto fue ya materia de estudio, de análisis y de resolución en autos del juicio de primera instancia, es decir, ahí se solicitó, se invocó la existencia de este litisconsorcio pasivo necesario y el juez, después de agotar pues, los trámites previos, emitió una resolución diciendo pues, que no era procedente, y en contra de esa resolución dictada por el juzgador de primera instancia, pues el hoy recurrente no interpuso recurso alguno, me explico. Entonces, pues se considera, por una parte, pues ya fue analizado, ya fue resuelto por el juzgador de primera instancia, y por otra parte quedó firme esa resolución al no haberse interpuesto el recurso correspondiente. Y es por todo lo anterior pues que en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada y condenar desde luego al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. Claro. Esta sería la síntesis de este asunto en particular. Muchísimas gracias, magistrado. ¿Alguna consideración al proyecto, magistrado Vladimir? Yo no tengo comentarios, estoy con el proyecto. De mi parte tampoco soy conforme con el mismo, por lo que le pido que lo someta a votación. Con su permiso, magistrada. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por el magistrado oponente, favor indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 218/2025 ha sido aprobada por unanimidad. Muy bien, pasamos ahora a los resolutivos del proyecto de sentencia que nos propone el magistrado Valeriano en el TOCA 224/2025, en donde propone que se declare legalmente la incompetencia. Con su permiso, magistrada, en el TOCA antes referido se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, esta sala colegiada civil y mercantil resultó ser legalmente incompetente para conocer del recurso de apelación planteado. Segundo, se ordena remitir los autos al tercer tribunal distrital para que resuelva lo conducente respecto del recurso de apelación planteado. ¿Es cuánto, magistrado? Muy bien, ¿alguna consideración al respecto? Si me permite, magistrado Sí, presidente. va a explicarlo, perdón. Sí, nada más hacer una breve síntesis
del asunto que nos ocupa. Aquí se trata de un juicio ordinario civil en el cual se reclama la rescisión de un contrato de arrendamiento, se reclama también el pago de rentas y otras prestaciones accesorias. ¿Sí? En el devenir del procedimiento de primera instancia, pues una vez que se desahogaron las pruebas correspondientes, el juzgador de primera instancia dictó sentencia definitiva declarando que el actor no había acreditado los elementos constitutivos de su acción y en consecuencia pues absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas. Inconforme con esta resolución, pues la parte actora interpuso el recurso de apelación correspondiente. Sin embargo, consideramos no entrar al estudio de estos agravios debido a que también se considera necesario entrar antes al estudio de lo que viene a ser uno de los presupuestos procesales, que en este caso es el relativo a la competencia del juzgador. ¿Sí? En este orden de ideas y advirtiéndose las actuaciones que integran el expediente, que como parte de las prestaciones reclamadas por el actor se encuentra la del pago de X cantidad de dinero, 26,600 pesos concretamente correspondiente, dice el actor, a rentas, ¿verdad? Derivadas del contrato de arrendamiento precitado. ¿Sí? Nosotros en este proyecto consideramos que este órgano colegiado como tal no tiene legalmente la competencia necesaria para abocarse al estudio y resolución de este recurso de apelación. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto, conforme a la nueva ley orgánica del Poder Judicial publicada ahora en 18 de julio del año en curso, es el órgano de administración judicial quien en su momento deberá determinar lo correspondiente a la cuantía para efectos de fincar la competencia. Pues también es cierto que, consecuencia de la transición y de la etapa de implementación en la que nos encontramos actualmente el Poder Judicial en general y el órgano de administración judicial en particular, tomando en consideración el régimen transitorio de este ordenamiento jurídico, pues es que consideramos que de manera ultraactiva y retrospectiva resulta aplicable lo dispuesto por la ley orgánica anterior, la de 1990, así como también pues lo dispuesto en su caso por el Código Procesal Civil y desde luego también tomando en consideración un acuerdo del Consejo de la Judicatura de junio del 2020. Y bueno, haciendo una amalgama de estas distintas disposiciones legales, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente, de que el importe de las prestaciones reclamadas no excede de las 600 veces el valor de las sumas, ¿verdad?, que sería el importe necesario para que esta sala pudiera abocarse al conocimiento y resolución del asunto. Y es por ello que en el proyecto se propone declarar la legal incompetencia de esta sala colegiada civil y mercantil y remitir los autos al tercer tribunal distrital con residencia en la ciudad de Monclova, Coahuila. Ese sería, a manera de síntesis, lo que pudiera compartirles de este proyecto. Gracias, magistrado, excelentemente bien explicado. Gracias. No sé si tenga algún comentario, magistrado Vladimir. Yo no tengo comentarios, yo anuncio que estoy con el proyecto. Si me permite, yo quisiera anunciar que no comparto el sentido del proyecto. Digo, si bien es cierto, la explicación que nos da es muy exacta respecto a la cuantía y cómo tenemos que seguir aplicando por lo pronto en esta época de transición de establecer ciertos organismos que crea la nueva ley orgánica. Yo considero que la acción principal en este procedimiento es la rescisión y es derivado de un incumplimiento de pago por parte del demandado, pero que luego el cobro de las cantidades por las rentas que hace valer la parte actora
pues no debiéramos considerar la cuantía como una cuestión de competencia o incompetencia legal por parte de esta sala o del tribunal distrital, porque esa sería una pretensión o accesoria a la principal. Considero que desde mi punto de vista, al momento que se está pidiendo la rescisión, debemos de abocarnos a la rescisión del contrato, independientemente de la cuantía que se reclame por el incumplimiento de los pagos, del pago de las rentas vencidas. Y que en todo caso, o hubiera escogido el cumplimiento, en su caso, del pago de las rentas, entonces yo considero que ahí sí deberíamos de estudiar la cuantía, pero en la rescisión no creo que debemos de hacer esto. Por eso es que yo me aparto del proyecto, magistrado Valeriano. Hasta ahí mi comentario. Gracias por sus comentarios. Desde luego los tomo en consideración, pero en este caso me sostendría en los términos del proyecto presentado. Muy bien, claro que sí. Pues si es Gracias. así, le pido que lo someta a votación. Con su permiso, magistrada. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por el magistrado ponente, favor indicar levantando la mano. Quienes estén en contra. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 224 diagonal 2025 ha sido aprobada por mayoría de votos, con voto en contra de la magistrada María Eugenia Galindo Hernández. Gracias, secretario. Terminado de aprobar los proyectos de sentencia del magistrado Valeriano, le pido ahora que dé lectura a los proyectos que nos presenta el magistrado Vladimir Caiceros. Primero iniciamos con el TOCA 178 del 2025, relativo a un juicio ordinario civil, en el cual propone revocar la sentencia. Adelante. Con su permiso, en el TOCA antes citado se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se revoca la sentencia definitiva dictada el 3 de octubre de 2024 por las razones y efectos que han quedado precisados en la parte considerativa del presente fallo. Segundo, no ha lugar a hacer especial condenación en costas en esta segunda instancia. Es cuanto, magistrado. Bien, magistrado Vladimir, le concedo el uso de la voz. Gracias, presidenta, con su permiso. Bien, pues ahora en esta ocasión nos tocó un asunto resolver del juzgado especializado en materia hipotecaria, en el cual la parte actora ejerce la acción ordinaria civil relativo al cumplimiento de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria. La parte actora se llama el señor Gerardo. Sin embargo, bien, antes de entrar al estudio de los agravios, bueno, les aclaro que la resolución de primera instancia atendió las pretensiones de la parte actora, por lo tanto emitió una sentencia condenatoria, y la parte demandada, pues la que comparece aquí con nosotros a fin de inconformarse con este fallo. Y antes de entrar al estudio de los motivos de disenso que expuso los apelantes, siendo una cuestión de estudio oficioso los presupuestos procesales, nos abocamos a analizar los mismos, y concretamente respecto al presupuesto procesal de la legitimación, pues advertimos aquí unas inconsistencias, las cuales explico lo siguiente. El contrato de apertura de crédito original, a manera de ejemplo, digamos que la parte que otorgó ese crédito, le vamos a llamar, para efectos de explicar aquí la resolución, denominarle la hipotecaria. La hipotecaria le concede el crédito a quienes son parte demandada dentro de este procedimiento, y luego a su vez de la lectura de la demanda se advierte que esta persona moral hipotecaria transmite a otra persona moral, a una institución financiera, y luego en un acto posterior esta institución financiera transmite al señor Gerardo, quien es hoy la parte actora. Bien, analizadas que fueron todos y cada uno de los documentos que aportó la parte actora, se advierte que tenemos el contrato por medio del cual la institución financiera le transmitió al señor Gerardo. Sin embargo, no advertimos documento alguno que obre aquí
por medio del cual la institución financiera fue la que adquirió, es decir, donde se asienta la transmisión que hizo la primera persona moral, la hipotecaria, a favor de esta institución financiera. Ese documento no fue aportado por la parte actora. Por lo tanto, ante esta anomalía es de que estamos proponiéndoles a ustedes que no se encuentra justificada debidamente la legitimación por parte del señor Gerardo ante la falta de esta constancia, y por lo tanto estamos proponiéndoles a ustedes revocar el fallo de primera instancia, y en el fallo de primera instancia se propone también condenar a la parte actora a las costas, no así acá en segunda instancia. En segunda instancia se les propone la revocación y sin condenar a los recurrentes a las costas de segunda instancia. En esos términos es el asunto que acabo de explicarles. Queda a su consideración. Gracias, magistrado. ¿Algún comentario, magistrado? Sin comentario de mi parte. De mi parte tampoco hay comentario. Le pido entonces, secretario, que lo someta a votación. Con su permiso, magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por el magistrado ponente, favor indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 178 diagonal 2025 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Le pido ahora que dé lectura a los puntos resolutivos en el proyecto de sentencia en el TOCA 192 del 2025 que también nos propone el magistrado Vladimir. Con su permiso, en el TOCA antes referido se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se confirma la sentencia de primera instancia cuyos datos han quedado debidamente precisados en el programa de esta resolución, ello acorde a las consideraciones antes vertidas. Segundo, se condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto, magistrado. Gracias. Magistrado Vladimir, adelante. Gracias. Bien, en este TOCA que acaba de referir el secretario, 192 del 2025, estamos analizando una resolución que emitió el juez segundo civil de este distrito judicial referente a un juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de compraventa. En primera instancia la acción no prosperó, de ahí que la parte actora sea el recurrente y al momento de comparecer ante esta instancia esgrime varios motivos de disenso. Uno de ellos es por el error en aplicar ciertas normas al valorar la prueba confesional y declaración de parte a cargo del demandado, aduciendo que dijo algunas consideraciones que en su opinión, pues estas son algo irracionales, también a su vez que al momento de declarar fue omiso o no precisó ciertas circunstancias, y por estas razones es el que estima que no debió de habérsele dado el valor que el juez de primera instancia le dio. Sin embargo, consideramos nosotros, cuando menos en el trabajo que les estoy presentando, que estas circunstancias a que refiere el recurrente, pues creo que no son razones suficientes para restarle valor probatorio a esta probanza. Además de que esta probanza fue debidamente adminiculada con las pruebas testimoniales que ahorita voy a platicar. Por lo tanto, la propuesta en relación a este motivo de agravio es evidentemente compartimos el criterio del juez, donde fue acertada su valoración, y el motivo de agravio por ende lo estamos declarando nosotros infundado. El siguiente motivo de agravio es referente a la valoración también que se hace referente a los testigos, aduciendo que no se analizó en su integridad y que incluso aducen cuestiones que son contradictorias a la litis. Pero bien, una vez que se analizó la prueba testimonial a la luz también con la sentencia, pues advertimos que contrario a lo que él dice, para nada el juez hizo un debido análisis en su integridad de toda la prueba testimonial. Aquí concretamente son 3 testigos los cuales se adolece, obvio los testigos que fueron ofertados por la parte demandada y obvio depusieron en su contra, y por eso nosotros consideramos que fue debidamente analizado por el titular del juzgado esta probanza y fue atinado el alcance del valor probatorio también que
que les dio, y de ahí la propuesta de que este motivo de disenso también sea declararlo infundado. El siguiente motivo de disenso habla de una falta de congruencia y de exhaustividad. Bien, cuando lo desarrolla este motivo de disenso, lo descansa en los motivos de inconformidad de la indebida valoración que él estima se hizo por parte del juzgador de las pruebas que ahorita hice mención. Es por ello que al estar descansando ese motivo de disenso en los argumentos que ahorita ya le dimos respuesta, es que este motivo lo estamos proponiendo declararlo inoperante. En tal virtud, la propuesta, como ya lo leyó el secretario, es confirmar la sentencia de primera instancia y, obvio, condenar al recurrente a las costas en ambas instancias. En esos términos dejo a su consideración el proyecto. Gracias, magistrado. ¿Algún comentario, magistrado Valeriano? De mi parte no. También anuncio que soy conforme con el proyecto. Secretario, lo somete a votación, por favor. Con su permiso, magistrada. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por el magistrado ponente, favor indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 192, diagonal 2025, ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Y continuamos con el último proyecto de sentencia para discusión en esta sesión, también del magistrado Vladimir, en el TOCA 227 del 2025, relativo a un juicio ordinario civil, donde propone confirmar la sentencia de primera instancia. Adelante. Con su permiso, en el TOCA antes citado se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se confirma la sentencia de primera instancia, cuyos datos han quedado debidamente precisados en el problema de esta resolución, ello acorde a las consideraciones antes vertidas. Segundo, se condena a los apelantes al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto, magistrado. Adelante, magistrado Vladimir. Gracias, con su permiso, presidenta. Bien, TOCA ahora es referente a una sentencia que se pronunció por la jueza tercera civil de este distrito judicial. La parte actora ejerció la acción reivindicatoria y no le fue favorable sus pretensiones. Es por ello que, obvio, el recurrente pues también es la parte actora. Y al momento de comparecer esboza varios motivos de disenso, que los cuales voy a tratar de hacer una síntesis de los mismos. El primero de ellos considera que le agravia que la titular al momento de resolver solo se limitó a estudiar el primer elemento de la acción y ya el resto de los elementos no los estudió. Pues bueno, en relación a este motivo de disenso, es de explorado derecho que, tratándose de una acción reivindicatoria, al no quedar acreditado, en este caso, el primer elemento de la acción, resulta innecesario, impráctico, que la titular o el titular en su caso se aboque al resto de los elementos de la acción y es más, incluso si hay contestación de la contestación y excepciones, pues al no estar acreditado el primero. Por eso consideramos atinado lo que hizo la titular, no es ilegal tampoco la forma en que resolvió la titular, y la propuesta de este motivo de disenso es declararlo infundado. En relación al agravio segundo y tercero, en una parte general los agrupamos y les vamos a dar respuesta en conjunto. Aduce el recurrente que hay una indebida motivación, al igual que la fundamentación, a su vez, y por ello esto genera una incongruencia del fallo, porque no estudia tampoco todas las pruebas, tanto documentales como testimoniales. Sin embargo, una vez que fue analizado la sentencia que se pronunció en esta causa, pues no, contrario a lo que dice el recurrente, no advertimos una carencia de motivación y de fundamentación. Por el contrario, el juez analizó puntualmente y le dio valor a todos y cada uno de los elementos de prueba que se aportaron en autos para acreditar ese elemento. De ahí que estamos proponiéndoles a ustedes también declarar infundado este motivo de disenso. En otra partecita también del tercer motivo
de agravio, él se queja mucho de la indebida valoración que se le dio al certificado de libertad de gravar, que no fue atinado, porque en consideración del recurrente, con ese documental era suficiente para él acreditar la propiedad del bien que hoy reclama. Sin embargo, también no compartimos el criterio de él y por el contrario, estimamos que fue bien valorado como lo hizo la titular al determinar que este certificado por sí solo no puede demostrar la propiedad. Para ello debería de estar adminiculado con otros medios de prueba. De ahí también que les proponemos que este motivo de disenso, al estar debidamente valorado por la titular, es que sea infundado. Y en consecuencia, pues ya lo dijo el secretario al dar lectura, sería confirmar el fallo de primera instancia y se condenaría al recurrente a las costas en ambas instancias. Queda a su consideración. Muchísimas gracias, magistrado. Excelente explicación también. Magistrado Valeriano, ¿tiene algún comentario? Sin al comentarios, respecto? adelanto que estoy con el proyecto. Yo también estoy con el proyecto. Le pido que lo someta a votación. Con su permiso, magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos propuestos por el magistrado ponente, favor indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia del TOCA 227/2025 ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias, secretario. Con esto agotamos el cuarto punto del orden del día propuesto para esta sesión y me permito pasar al quinto punto, que es el de asuntos generales y clausura de la misma. Tomando en consideración que no se presentó ningún asunto general en la presidencia de esta sala colegiada civil y mercantil, les pregunto a mis compañeros magistrados si tienen algún tema que proponer en este momento, en este De mi rubro. parte no lo. Gracias, Si no es presidenta. así, entonces, siendo las 14:20 del día de hoy, 30 de septiembre del año 2025, me permito dar por concluida esta octava sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Mercantil, agradeciendo a quienes nos siguieron por las distintas plataformas del Poder Judicial donde se transmite esta sesión, y también agradezco al ingeniero Ezequiel Ulloa, que hace posible la transmisión de la misma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.